Buenos días, hermanos. ¿Cómo me hace falta de repente escuchar de todos ustedes ese acostumbrado amén que teníamos hace un año y resto, ¿verdad? Año y medio. Hoy las circunstancias nos llevan a solamente hacer algunas muecas, ¿verdad? Algunas cosas que nos identifican con ese legendario amén que teníamos nosotros. Bueno, sea bienvenido cada uno de ustedes en esta mañana. Sea bienvenido a cada uno de ustedes y también las personas que nos acompañan de forma virtual en esta mañana y en este culto que estamos transmitiendo. Bueno, hermanos, estoy bastante emocionado en esta mañana por el tema que quiero compartir con ustedes y que de hecho iniciamos la semana anterior con un tema general y que el domingo anterior, abordamos pues el tema con respecto a qué es un cristiano. Y he tomado intencionalmente, hermanos, porque he sentido en mi corazón la necesidad de hacerlo en este tiempo, de poder exponer, hermanos, a la luz de la palabra de Dios, esa gran verdad, este tema que debe de ser algo trascendente en nuestra vida con respecto a qué es un cristiano. Pero hoy, hermanos, vamos a abordar un tema parecido, no igual, que lo he titulado en esta mañana, ¿qué es el cristianismo? La semana anterior, hermanos, estuvimos en la ciudad de en la ciudad de Antioquía. Estuvimos en la ciudad de Antioquía según el libro de los Hechos que usamos como texto en la semana anterior para poder responder claramente a la luz de las Escrituras qué es ser cristiano. Dijimos que la definición básica según la Escritura de qué es ser un cristiano tiene que ver explícitamente con ser un discípulo. De tal forma que nadie que no es un discípulo y no manifiesta las características según Jesús en Lucas capítulo 14, versos 25, 26 y 27, si no es capaz de demostrar estas cualidades en su vida, estas características, bueno, no es un discípulo y por consiguiente tampoco es un cristiano. Dijimos esto que muchas veces tomamos, hermanos, el hecho de que todas las personas que vienen a una iglesia inmediatamente les otorgamos el título de cristiano, pero dijimos que a la luz de las Escrituras, cristiano es algo más que eso. Entonces, por definición, cristiano es una persona que es un discípulo. Pero hoy, hermanos, vamos a trasladarnos a varios kilómetros de la ciudad de Antioquía y vamos a ir a una ciudad que vamos a conocerla en el libro de los Hechos y por supuesto también en dos cartas que el apóstol Pablo va a escribir a las iglesias de esta ciudad, y vamos a ir en esta mañana a la ciudad de Tesalónica. En esta ciudad, hermano, nos vamos a encontrar con algunas cosas que son bastante interesantes. Una de las cosas que he notado, que me he dado la tarea en estos días de estar estudiando, leyendo y tratando de meditar en esto, es que, hermanos, cuando vamos al libro de los Hechos, interesantemente el libro de los Hechos va narrando la historia, la vivencia de cada una de las iglesias que se van abriendo después de iniciarse la iglesia en Jerusalén, que cuando la iglesia nace en Jerusalén va a ser la primera iglesia. Pero posteriormente a eso, durante el tiempo de la persecución judía hacia los cristianos que salen de Jerusalén van a ir por Judea, por Samaria, van a ir por muchas ciudades y van a ir predicando el evangelio y se van estableciendo iglesias en diferentes áreas geográficas de aquel entonces, y es característico que cada una de esas iglesias va a tener su propia característica, su propia historia, y bien nos haría a nosotros como cristianos poder leer, poder estudiar esa vivencia de esos cristianos en esa congregación. Bueno, como dijimos la semana anterior, la ciudad de Antioquía, encontramos una de las frases muy importantes con respecto a cómo la sociedad catalogaba, interpretaba la vida de los cristianos, y a los discípulos dice que por primera vez se les va a llamar discípulos.
Pero hoy vamos a ir, hermanos, a la ciudad de Tesalónica, y el contexto en cuanto a esto es muy parecido a lo que sucede en Antioquía. Encontramos ahí que hay algunos hermanos que han sido perseguidos, y en este caso en particular, pues el apóstol Pablo, que ha estado antes en otra ciudad y que sale de esa ciudad debido a la persecución judía contra él. Pero cuando llega a la ciudad de Tesalónica encuentra una sinagoga, y Pablo continúa como era ya su hábito, su costumbre, y su ministerio comienza a predicar el evangelio en las sinagogas de los judíos. Eso por supuesto le va a traer a él grandes y graves consecuencias. Una vez más se va a hacer un alboroto, y la ciudad pues a los judíos en especial van a alborotar la ciudad. Pero encontramos ahí unas palabras que me parece a mí importante en esta mañana poder reflexionar acerca de ellas. Y se encuentra precisamente en el verso 6, y son las expresiones de aquellas personas que son contrarias al apóstol Pablo y a sus compañeros, contrarias al evangelio, contrarias a Cristo y contraria a toda norma cristiana. Y estas son las palabras que esta sociedad en Tesalónica va a referir a los creyentes. Verso 6 dice: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Qué interesante es que la ciudad, la sociedad, cómo comienza a catalogar a los cristianos, al cristianismo en sí. Los llaman estos que trastornan. Otras versiones dice estos que revolucionan las ciudades, que revolucionan los países, que revolucionan el mundo entero. Por supuesto que ellos están expresando esto en una forma de repudio hacia lo que es el cristianismo. Y me ha parecido bien en esta mañana usar esta escritura, pero voy a hacer las enmiendas necesarias hoy para que nos podamos ubicar. Voy a dejar por un instante esa escritura, y solo tratando de que en la mente de cada uno de ustedes quede ese pensamiento de la gente en Tesalónica, de la sociedad en Tesalónica, diciéndole a los creyentes, a lo que es el cristianismo, estos que trastornan el mundo entero. Voy a dar un recorrido un poco rápido, si es posible, con respecto a la historia de la iglesia, y luego vamos a regresar al texto en cuestión para tratar de interpretar por qué esta gente le llamaba al cristianismo, y a los que profesaban el cristianismo les llaman estos que trastornan, que revolucionan el mundo entero. ¿Qué es cristianismo? Es el tema de hoy entonces. Bien, vamos a ver cómo nos ubicamos. Hoy vamos a hilar un poquito grueso. Hoy vamos a hablar algunas cosas de mucho peso. Y yo le aconsejo a usted que tiene un lápiz, que usted trate de apuntar, porque no tenemos el tiempo suficiente como para ir exponiendo pausadamente cada evento. Solamente los voy a mencionar con el fin de podernos ubicar en la escena. Bien, vamos a ir entonces en esta mañana, en primer lugar, con la ayuda del Señor, vamos a ir a lo que vamos a conocer dentro de la historia de la iglesia, los 2000 años de historia del cristianismo. Como ustedes y yo sabremos, hermanos, desde el siglo I, cuando nace la iglesia, hasta la fecha, han transcurrido más de 2000 años de historia. Y durante esos 2000 años de historia, enmarcamos la historia de la iglesia cristiana. La iglesia cristiana durante ese periodo de más de 2000 años va a encontrarse por lo menos en 4 etapas durante ese tiempo histórico de la fe cristiana. El primero de ellos vamos a conocerlo como el cristianismo histórico. Vamos a conocer la primera etapa del cristianismo como el cristianismo histórico. Seguidamente vamos a conocer la segunda etapa, y la segunda etapa la vamos a llamar en esta mañana el cristianismo de la Edad Media o cristianismo medieval.
pero también conocido como el cristianismo romano. Y vamos a tratar de explicar por qué. Seguidamente vamos a pasar la tercera etapa de la historia de la iglesia, del cristianismo, y vamos a hablar del cristianismo reformado. Pero seguidamente vamos a hablar rápidamente también del cristianismo moderno y vamos a venir hasta acá para responder esa pregunta que es el cristianismo. Si por alguna razón no pudiésemos hoy concretar todo el panorama y los que les he dado a ustedes el bosquejo de lo que vamos a hablar hoy, y si hoy no lo pudiésemos desarrollar, entonces vamos a tener paciencia para el próximo domingo, Dios mediante, poderlo concluir. Pero vamos a hacer algo un poco fuera de lógica. Por supuesto que no es lógico hacerlo de esta forma, pero hago la enmienda también para que nos podamos ubicar. Voy a dejar hasta el final para hablarles del cristianismo histórico. Y vamos a arrancar con el cristianismo de la Edad Media o el cristianismo romano. Y así sucesivamente vamos a ir en ese orden. Y por último vamos a concluir con el cristianismo histórico. Cuando nosotros hablamos acerca del cristianismo de la Edad Media, este va a comprender un periodo de aproximadamente la mitad del siglo III hasta la mitad del siglo XIV. Donde vamos a encontrar un periodo aproximadamente de más de 1000 años, aproximadamente durante esos 1000 años se va a desarrollar una historia y es la historia del cristianismo de la Edad Media y es el cristianismo que vamos a conocer como cristianismo romano. Las características de este tipo de cristianismo es que a partir de aproximadamente del año 313, cuando va a entrar el gobierno o el emperador Constantino, este va a promulgar un edicto, una orden, una ley. Estando ya en el poder, estamos todavía hablando del Imperio Romano en el siglo III, y durante ese periodo, este hombre, una de las cosas gigantescas que va a hacer, pero con graves consecuencias al cristianismo como tal, es que va a dar una promulgación, un edicto, una orden, una ley, que a partir de ese momento el cristianismo deja de ser perseguido. La fe cristiana va a dejar de ser perseguida. Recordemos que en los años, durante los primeros 3 siglos, la iglesia o el cristianismo está experimentando grandes y terribles y crueles persecuciones por su fe cristiana, por su fe en Cristo. Pero cuando este hombre entra al poder, una de las cosas que va a hacer es a quitar la persecución y establece como ley que a partir de ese momento el cristianismo no va a ser más perseguido. Y obviamente en ese momento, o nosotros podríamos decir gloria a Dios por eso, pero realmente ese edicto va a traer otras situaciones más que van a complicar en sí lo que es el cristianismo como tal. Entonces tenemos que en primera instancia la persecución deja de ser, pero seguidamente a ese hecho de que ya no hay persecución, se le va a otorgar a los cristianos o al cristianismo, se le va a otorgar, hermanos, privilegios. Se le va a otorgar a ellos el hecho de que todos los que perdieron alguna propiedad, alguna cosa, se les va a regresar. Entonces, hermanos, tenemos que el cristianismo como tal en este tiempo deja de ser perseguido, se le dejan de quitar sus posesiones y ahora más bien ya no se les persigue, más bien el Imperio Romano los protege y tras de proteger a todo cristiano se les otorga a ellos lo que les han quitado y le otorgan privilegios. ¿Qué va a traer eso como consecuencia? Bueno, que a partir de ese momento las iglesias o la comunidad cristiana va a comenzar a multiplicarse en gran manera. Ya para ese momento comienzan las construcciones de los templos de las basílicas que vamos a conocer a través de la historia, templos que van a ser edificados. Y recordemos que anteriormente, durante los primeros 3 siglos, los cristianos se reunían en casas, se reunían en cuevas, se reunían en montañas para celebrar su culto al Señor Jesucristo. Pero cuando eso cuando se le otorga esa libertad, entonces, hermanos, dentro de esa libertad religiosa, ya los cristianos van a dejar de hacer sus cultos sencillos, sus cultos simples pero gloriosos,
glorificando el nombre del Señor y ahora van a entrar en una estructura de cultos más sofisticada, con lugares sofisticados, y es donde van entonces a construirse las iglesias. Cuando la sociedad como tal se da cuenta de que los cristianos no son perseguidos, sino que más bien ahora el Estado, el imperio, le otorga privilegios, le regala cosas, etcétera, etcétera, la gente que está perdida y la gente que está en la sociedad, al ver que el Estado está favoreciendo al cristianismo, las iglesias comienzan a llenarse de una multitud de gente. ¿Por qué venía la gente a los templos? ¿Por qué la gente ahora se estaba adhiriendo al cristianismo romano, al cristianismo de ese momento? Bueno, porque sencillamente el término cristianismo significaba privilegios en ese momento, y por supuesto que si alguien era pobre o si alguien tenía una necesidad, pero sabía que al venir al cristianismo, entonces el Estado le iba a proveer, el Estado le iba a regalar cosas, le iba a entregar propiedades, casa o lo que necesitara. ¿Quién no se iba a adherir al cristianismo? ¿Quién no iba a correr y a abrazar la fe cristiana? Mas no necesariamente por una devoción o por una convicción de la fe cristiana, sino porque el cristianismo para ese momento de mediados del tercer siglo, el cristianismo era un sinónimo de privilegios, era un sinónimo de dádivas, era un sinónimo de bienestar. Ya el cristianismo de los 3 siglos restantes había dejado de ser para dar paso a un nuevo cristianismo. Y eso es lo que tenemos durante ese periodo de la iglesia que llamamos el cristianismo de la Edad Media o el cristianismo romano. Espero no estarlos aburriendo con esto. Si alguien se está aburriendo, me levanta la mano para decirle que sabe para su casa. Nadie, ¿verdad? Todos están interesados esta mañana. Ponga atención, porque al final yo creo que Dios nos va a hablar bien, pero bien profundo a nuestro corazón. Solo tenga paciencia en esto. Entonces tenemos que durante ese periodo del cristianismo de mediados del tercer siglo, es un cristianismo de privilegios, es un cristianismo de dádiva. El ser cristiano ya no tenía la connotación de los siglos anteriores, sino de esa nueva etapa. Y durante ese periodo, una de las características que va a suceder dentro del cristianismo romano en esos 10 siglos de historia de la iglesia o del cristianismo de ese tiempo, es que la fe absoluta en Jesús deja de ser. Antes de eso había una fe absoluta, única, exclusiva en Cristo, para la salvación del hombre, pero entrado en ese periodo ya la fe absoluta en Jesús deja de ser. Ya no precisamos creer en Jesús, ya no precisamos atender a sus enseñanzas. Ahora podemos hacer nuestra vida como querramos hacerlo y siempre seguir siendo cristiano, pero a ese estilo, un cristiano romano. Por eso le llamamos un cristianismo romano, porque va a ser Constantino, emperador romano, que al dar esa libertad religiosa va a crear una estructura de ese tipo. Entonces, cuando estamos en ese momento, nos damos cuenta que la fe absoluta en Jesús desaparece para dar paso ahora a nuevas enseñanzas. Esas nuevas enseñanzas tenían que ver a partir de ese momento con lo que vamos a conocer como tradiciones, como ritos y otras muchas cosas más, pero que no tienen que ver nada con la enseñanza apostólica del Nuevo Testamento. Y eso va a transcurrir por un largo periodo, como dije, más de 10 siglos aproximadamente de historia. Pero por supuesto que aquí estamos omitiendo un mundo de historia y de hechos durante ese periodo, pero para mi interés y para lo que vamos a exponer en esta mañana, bástenos solamente eso. Por eso es conocido como el cristianismo de la Edad Media, que va a comprender de ese periodo del tercer siglo y medio al 14 siglos y medio después. Es un periodo que se le conoce como la Edad Media. Pasado ese periodo de la iglesia, donde va a haber por supuesto mucha desgracia en la fe, viene entonces un tiempo que es conocido como el tiempo del cristianismo reformado.
Y es que en el año de 1517, el 31 de octubre, va a iniciarse una transformación en la fe cristiana. Y esto es lo que vamos a conocer dentro de la riqueza histórica de nuestra fe evangélica, como el tiempo de la Reforma, que su pregonero, obviamente, como todos conocemos popularmente, va a ser Martín Lutero, pero arranca en 1517 ese tiempo. ¿Y qué es lo que va a hacer la Reforma? La Reforma lo que va a dar paso, hermanos, es sencillamente a volver a aquel cristianismo histórico que se había abandonado hacía ya aproximadamente 10 siglos atrás. Entonces, cuando iniciamos todo ese periodo del cristianismo reformado, es el intento de hombres que ahora están siendo despertados en su corazón por la palabra de Dios, hombres que ahora están viniendo al conocimiento de las Sagradas Escrituras, hombres que están viniendo a una convicción por la palabra de Dios, y son estos hombres los que van a comenzar a pregonar un evangelio al estilo del evangelio allá histórico. Tiene que ver con la fe en Jesucristo, tiene que ver con la fe en la palabra de Dios, tiene que ver con que solamente en Cristo podemos ser salvos, cosa que durante el cristianismo romano se había abandonado todo eso, pero ahora este cristianismo reformado está intentando volver nuevamente a aquella senda antigua, y es cuando entonces una vez más la fe cristiana y el cristianismo vuelve a encenderse y vuelve a brillar como en aquellos tiempos apostólicos del Nuevo Testamento. Comienza ese auge, comienza esa tarea y comienza Dios a ser glorificado una vez más en ese cristianismo que está ahora siendo reformado. Y cuando hablamos de ser reformado, no estamos diciendo de ningún modo que nuevos pensamientos son añadidos a la fe bíblica del Nuevo Testamento. No, cuando hablamos de reforma, estamos hablando de un hecho de volver a las enseñanzas básicas del Nuevo Testamento y comenzar a vivir por esas enseñanzas. Entonces, hermanos, lo que está pasando es que una vez más, como digo, la iglesia de Cristo vuelve a brillar, vuelve a la persona de Cristo a ser centralizada en la vida de ella, vuelve el gobierno de Jesús sobre la iglesia, vuelve ahora la majestad del Señor sobre la iglesia, vuelve ahora la iglesia y los creyentes de ese periodo vuelven a abrazar una fe verdadera y una fe real durante ese periodo. Pero saltamos después de ese periodo que va a durar aproximadamente unos 450 años, va a durar ese periodo fuerte de la reforma, y lamentablemente entramos en la etapa del cristianismo moderno, que es precisamente lo que hoy nosotros estamos viviendo. Número uno, a todos nosotros le llamamos cristianos. Número dos, ahora no es suficiente mirar a Cristo como el único y suficiente Salvador para nuestras vidas, sino que ahora necesitamos agregarle algo más a Cristo. El cristianismo moderno, que claramente según los postulados de sus enseñanzas es bastante sorprendente, porque ese cristianismo moderno, la propuesta, las enseñanzas, las predicaciones y formaciones que están siendo dadas durante este tiempo de un cristianismo moderno, número uno, tiene que ver en cuanto a cómo nosotros podemos vivir mejor en este mundo. Eso tiene que ver cómo nosotros podemos hacer riquezas en este mundo. El cristianismo moderno, una de las enseñanzas que está muy bien planteada dentro de sus doctrinas, tiene que ver cómo nosotros podemos hacer dinero, cómo nosotros podemos hacernos ricos, cómo podemos nosotros ahora prosperar en medio de las crisis. Ese es un cristianismo moderno que está siendo predicado hoy, que va a contrastar, pues obviamente, hermanos, con las enseñanzas de Cristo, si usted me tiene paciencia para exponérselo dentro de un instante. Pero no solamente este cristianismo del que les hablo, no solamente esa es la propuesta que está haciendo, sino que también, hermanos, tiene que ver con una predicación y una enseñanza que enseña a la iglesia de Cristo en este tiempo del cristianismo moderno con respecto a cómo dejar de sufrir. Y esta es una doctrina dentro del cristianismo moderno conocido como la superfe. Porque los que ahora son cristianos dentro del cristianismo moderno significa que usted no tiene que sufrir.
Usted no tiene que pasar necesidades. Usted no tiene que estarse enfrentando a conflictos. ¿Por qué? Porque la doctrina de la superfe dice de que usted es poderoso y que no hay nadie que a usted lo pueda lastimar. No hay nadie que a usted lo pueda golpear. No hay nada de eso, porque hay un Dios que está interesado en protegerlo de tal forma que a usted no le pase nada. Y por supuesto que eso va a contrastar con la enseñanza bíblica y con la historia de todo la Biblia que nosotros tenemos en nuestras manos y en nuestras casas. Esta es la doctrina de la superfe, que nos dice a nosotros de que si usted está pasando una crisis, si usted está pasando por un mal momento, si usted está sufriendo por algo, es porque, hermano, usted está mal o porque el diablo está encima de usted atormentándolo, pero que ahora en Cristo usted no tiene que pasar ninguna situación difícil. Y los que hemos leído la Biblia sabemos que eso es una enorme mentira. Pero otra de las enseñanzas, hermanos, que estamos viendo y que por cierto hoy, hermanos, en el cristianismo moderno somos testigos de eso, es cuánta gente está llegando a las congregaciones, pero no está llegando a través de Cristo, no está llegando a través de la puerta del buen pastor. Es gente que se está tratando de meter a las iglesias por las ventanas. ¿Por qué digo esto? Porque la gente no está viniendo a la iglesia y la gente no está acudiendo a Dios por convicción de pecado y por convicción de su necesidad en Cristo, sino porque están viendo en el cristianismo que también se otorga privilegios. Por ejemplo, venga a Cristo y Cristo te sana. Venga a Cristo y Cristo te va a dar esa casa de tus sueños. Confíe en Dios, acérquese a Dios, busque y clame a Dios, porque Dios le va a dar la casa de sus sueños a usted. La Biblia, por lo menos mi Biblia, a mí no me enseña eso. Yo no encuentro en las predicaciones de Jesús a hablar de eso. Yo no encuentro en las predicaciones apostólicas a hablar acerca de eso. Donde yo lo encuentro es en muchos hombres que disfrazados de pastores y disfrazados de predicadores, pero que son lobos rapaces en su corazón, están hoy predicando un evangelio así, porque hay una iglesia moderna, hay un cristianismo moderno que lo que quiere escuchar es eso, pero no quiere escuchar acerca de la verdad de Dios. Ese es un cristianismo moderno. Un cristianismo que no nos confronta con nuestro estilo de vida. Un cristianismo moderno donde podemos servir y hacer muchas cosas sin la mínima necesidad de corregir nuestras propias conductas. Un cristianismo donde lo central es: si usted viene a Cristo, usted va a tener privilegios. Y cuando usted lee la Biblia, se dará cuenta que Cristo no otorga privilegios a nadie. Para nada. Si usted entendió en algún momento que el estar aquí es un privilegio, obviamente es una bendición estar aquí, pero por encima de eso es una responsabilidad. Porque como buen creyente usted necesita congregarse no solamente para tener un buen tiempo, sino para aprender, y a través de la enseñanza, de la exposición de ese mensaje, cualquiera que lo dé, debe de causar en nuestro corazón un efecto que debe de traernos a una transformación y no seguir siendo la misma persona. Pero también el cristianismo moderno, una de sus enseñanzas es: podemos vivir la vida cristiana sin el gobierno de Jesús. Eso significa que yo me ostento el título de cristiano, cargo una Biblia debajo del brazo, pongo un sticker en la puerta o en el vidrio de mi casa o de mi carro y digo soy cristiano, pero sin el gobierno de Cristo. ¿Y por qué decimos eso? Porque hacemos nuestra vida como a nosotros nos place. Tomamos decisiones de acuerdo a nuestros instintos. Ni siquiera nuestro razonamiento, sino de acuerdo a nuestros instintos. A lo que queremos, a lo que deseamos, a los que queremos experimentar cosas. Que por supuesto el cristianismo sin el gobierno de Cristo no es cristianismo y tampoco existe. Pero hoy nosotros hemos decorado el cristianismo de esa forma. Ahora bien, yo sé que por supuesto
esto que he expuesto tal vez evoque en ustedes algunas preguntas que tal vez luego las podamos responder. Así que voy a recapitular rápidamente: cristianismo romano, cristianismo de la Reforma y el cristianismo moderno. Ahora sí, vamos entonces, señores y señoras, al cristianismo histórico. ¿Qué es el cristianismo como tal? ¿Qué nos dice la Biblia acerca del cristianismo? Creo que es importante poder definir esto, porque a menos que lo tengamos claro en nuestro corazón, nunca vamos a lograr a desarrollar una vida verdaderamente cristiana. Lo triste hoy en día es que entramos en una congregación evangélica, pero al no entender qué es el cristianismo, entonces deducimos que podemos vivir como vive el resto de la gente que va a esa congregación, o como yo siento en mi corazón vivir y hacer las cosas. Eso pasaba precisamente durante el cristianismo romano. Somos cristianos, pero nosotros hacemos la vida como nosotros queremos hacerla. Bien, vamos al texto. Tal vez los hermanos que están llevando un curso de homilética que tiene que ver con cómo predicar, estarán diciendo: el maestro o el que nos enseña violó el principio. Nunca hagan esto a menos que tengan una razón suficientemente válida para hacer lo que hoy yo estoy haciendo con esta escritura. Como dije, dimos lectura, no nos hemos basado en ella, pero ahora vamos a venir a ella precisamente. Bien, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá a trastornar nuestra sociedad. Qué palabras más impresionantes y que dan escalofríos con leerlas, y al entenderlas nos erizan. ¿Por qué? Porque esta sociedad tesalónica, esta gente que está allí, está viendo un peligro enorme en aquellos que profesan a Cristo y que viven un cristianismo como tal. Ellos sienten una gran amenaza de aquella comunidad llamada cristianos y tienen temor de que les arruine su estilo de vida, y de hecho eso es lo que está sucediendo. Porque anteriormente a eso, si usted va, hermanos, al contexto de esta historia, usted se va a encontrar como, hermanos, a través de la predicación del apóstol Pablo, como muchas cosas comienzan a colapsarse en la sociedad a donde Pablo llegaba y predicaba el evangelio. No solamente colapsaba, no solamente golpeaba, no solamente chocaba y derribaba los conceptos de conducta y de estilos de vida de la sociedad como tal, sino también que quebraba todos los preceptos religiosos habidos hasta ese momento a través de la predicación del evangelio. Entonces, cuando hacemos una observación y un estudio al contexto de esta escritura, lo primero que salta, hermanos, a la vida es que el cristianismo histórico es una comunidad de creyentes que encarna las enseñanzas de Jesús. El cristianismo histórico, que no tiene que ver nada con el cristianismo moderno, no tiene que ver nada con el cristianismo de la Edad Media, pero tiene que ver todo con el cristianismo de la Reforma, que el intento es que este cristianismo sea la encarnación misma de las enseñanzas de Jesucristo. ¿Vamos bien hasta acá? El cristianismo histórico es el cristianismo, es la comunidad de creyentes en Cristo que encarna, hace vivencia, interioriza las enseñanzas de su maestro. Eso es cristianismo histórico, es la encarnación del evangelio mismo en vivo y a color en la vida de alguien que ha sido alcanzado por la gracia de Dios. No es un cristianismo mediático, no es un cristianismo religioso, no es un cristianismo donde somos cristianos porque tenemos la membresía de una iglesia, sino que somos cristianos porque en nuestra vida encarnamos las enseñanzas del Maestro Jesús. Entonces, y por supuesto, que cuando una comunidad
Cuando un creyente es capaz de encarnar las enseñanzas de Jesús, este cristianismo y esta persona se vuelve una persona contracultura. El cristianismo en donde se encarna las enseñanzas de Jesucristo se convierte automáticamente en una contracultura. ¿Por qué una contracultura? Porque el que es creyente y el cristianismo y la comunidad cristiana ya no puede vivir, no más puede vivir de acuerdo a la cultura de una sociedad, al pensamiento de una sociedad, al estilo de vida de una sociedad. Ya no se acopla, ya no se puede ajustar. ¿Por qué? Porque el cristianismo histórico ahora tiene una nueva cultura, y la cultura de ese cristianismo histórico proviene del cielo, es divina, es celestial, no es terrenal, no es mundana, es del cielo. Y por lo tanto los hijos de Dios, los cristianos que encarnan ese evangelio, se vuelven personas contra cultura. Ya no cabe, ya no hay lugar donde ellos se puedan acoplar en la sociedad presente. ¿Lo está comprendiendo? Cristianismo histórico es la comunidad de creyentes que encarna las enseñanzas de Jesús. Y eso los obliga a volverse una comunidad contra cultura. Déjenme explicar un poquito. Durante el primer siglo de la historia de la iglesia, hablando de todo lo que tenemos registrado en el libro Los Hechos y las Cartas de los Apóstoles, durante ese periodo, después de la persecución judía hacia la iglesia, se va a levantar una nueva persecución. Y esta persecución ahora va a estar al mando de un emperador muy conocido y que hemos visto películas de él en Semana Santa, llamado Nerón. ¿Recuerdan? ¿Usted ha visto las películas de Semana Santa? ¿Ha visto cuando sale Nerón? ¿No? Bueno, yo me imagino que usted en Semana Santa solo pasa en ayuno, oración y lectura bíblica, ¿verdad? No ve tele. Pero vieras qué buenas películas tiran allí, cuando usted las enfoca dentro de la fe y usted dice, ok, vamos a ver un poco historia. Este emperador, y durante ese tiempo, según el historiador romano Tácito, que cita en su libro, dice que a los cristianos durante ese periodo se les acusaba de odiar a la sociedad humana. Los cristianos para esa época, durante el emperador romano, el primer siglo nomás, los cristianos eran llamados o eran catalogados como personas que odiaban y repudiaban a la sociedad humana. Mírese usted. Y esa motivación precisamente fue la que tuvo Nerón después de incendiar Roma, y entendiendo de que la sociedad romana miraba al cristianismo como gente que odia a la humanidad, dijo, aquí el asunto es que a estos cristianos les voy a echar el tanate de haber incendiado Roma cuando él mismo lo hizo. Ahora bien, ¿por qué razón se les llamaba o se les acusaba a ellos de odiar la sociedad romana? Les explico. Durante la sociedad greco-romana, todos los temas de política, todos los temas de cultura, de letras, todos los temas de deportes y todos los temas y las prácticas que la sociedad grecorromana realizaba estaban asociadas implícitamente en los sacrificios a los dioses paganos, de tal forma que no había una sola actividad dentro del concepto, dentro de la cultura grecorromana, en la cual no se sacrificara algo a algún dios pagano en alguna actividad que se hacía. Entonces, aquel cristianismo histórico que encarna las enseñanzas de Jesús, que solo hay un único y sabio Dios, aquel cristianismo histórico que estaba llamado a apartarse de la idolatría y no ser parte de las tinieblas, cuando se encontraba en una actividad social donde ellos sabían que aquella sociedad implicaba un sacrificio a un dios pagano, ¿qué creen ustedes que hacía ese cristiano? Hagan la mueca para entender que usted me está comprendiendo. ¿Qué creen que hacía?
¿Qué cree usted que era la actitud de esos cristianos históricos? Cuando eran invitados a alguna actividad, pero de antemano ellos sabían que esa actividad iba a implicar el sacrificio a dioses paganos. ¿Sabe qué hacía ese cristiano que encarnaba perfectamente la enseñanza de Jesús? Rehusaba ir, se alejaba de eso, y cualquiera fuese la actividad, cultura, deporte, letras, todo lo que implicara eso, el cristiano que encarnaba las enseñanzas de Jesús se apartaba de la sociedad. Y es entonces donde la sociedad dice, lo hacen porque nos odian. ¿Está agarrando la jugada? El cristianismo, y cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros que se atreva en este tiempo de un cristianismo moderno a encarnar las enseñanzas de Jesús, va a tener que ser señalado como alguien que aborrece a los demás. Porque el cristianismo histórico no me permite a mí compartir de ninguna actividad donde yo sé que simple y sencillamente es una situación donde lo que se va a generar es un tributo a las tinieblas. Pero por supuesto, hoy muchos de nosotros que vivimos en un cristianismo moderno no somos capaces ni de discernir eso. Nos da igual todo. Nos metemos en todo, participamos en todo, nunca preguntamos nada, simplemente todo lo hacemos. Nos tomamos la libertad de ser nosotros nuestro propio gobierno y ser yo mismo Dios, ser yo mismo el Señor y ser yo mismo quien gobierna mi vida. Pero esto no es cristianismo histórico, es un cristianismo moderno. Pero además de esto, ciertamente el cristianismo histórico va a ser devastador para la sociedad de aquella época. Y para todo aquel que se atreva a vivir un cristianismo histórico, debe de comprender claramente el corazón de Dios en esto. Porque hoy, queridos hermanos e iglesia, necesitamos regresar pronta y urgentemente a un cristianismo histórico. Necesitamos abandonar ese cristianismo moderno en que nosotros hemos caído y que nos complace claramente, en nuestra carne. Necesitamos volver a aquel cristianismo histórico. Por ejemplo, permítame citarles algunas cosas de las enseñanzas de ese cristianismo histórico. Y voy a referirme precisamente al Sermón del Monte de Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, donde encontramos una serie de temas que Jesús va a exponer a aquellos que pretendan y quieran seguirle. Y cualquiera que practique eso se convierte en una persona que va contra cultura, que va contra la moda de la sociedad, y no hablo del vestuario, hablo de todo. Se convierte automáticamente en alguien que va contra la cultura establecida en cualquier sociedad. Por ejemplo, mientras el mundo pretende y la sociedad pretende vivir una vida separada e independiente de Dios, una vida donde no necesito a Dios para nada, yo tengo la capacidad suficiente para pensar y decidir y no necesito el consejo de Dios. Esa es la forma en cómo la sociedad postula su conducta, una conducta de vida y existencia separada de Dios. Pero no obstante, Jesús nos enseña la pobreza en espíritu. Y esa pobreza en espíritu lo que nos enseña es que si vamos a caminar dentro de un cristianismo histórico, necesitamos aprender dependencia total y dependencia absoluta en el Dios del cielo. Que me lleva, por supuesto, a mí a reconocer que a pesar de mi inteligencia y mis habilidades, no soy capaz de poder vivir y sostener mi vida de una forma que agrade a Dios. Y por lo tanto, yo necesito de la gracia de Dios para poder vivir de una forma correcta delante del Señor. Es un contraste, ¿no es cierto? La sociedad nos enseña una vida independiente de Dios y Cristo dice, si vas a vivir conmigo y vas a caminar conmigo y vas a tener relación conmigo, vas a aprender dependencia de mí. Vas a aprender a depender de mí. Quiero hacerle una pregunta a usted. Piensa en la decisión que usted tomó en algún momento o ha tomado. ¿En virtud de qué la tomó?
¿Quién te acompañó en eso? ¿Quién estuvo contigo en esa decisión? Hoy suena, como decimos jocosamente, suena muy pandereta. Y tenemos que correr el riesgo de ser estigmatizados como muy espirituales cuando decimos, déjeme orar y déjeme consultar al Señor sobre este asunto, porque esta decisión implica al Señor y todas las decisiones de mi vida implican al Señor, porque yo ya no soy de mí propio, yo no me pertenezco, ahora le pertenezco a Cristo, porque Cristo es mi Señor, me ha comprado a precio de sangre y ahora yo soy su propiedad. Por lo tanto, yo no puedo elegir ni decidir de una forma absoluta. Yo necesito el consejo de Dios. Déjeme orar, por favor, y déjeme meditar en tratar de escuchar la voz de Dios en este asunto. ¡Ah, qué pandereta! ¡Ah, qué ridículo! ¡Ah, qué espiritualoide! ¡Ah, mira este fenómeno en la iglesia! Y comenzamos a separarlo del resto. ¿Por qué? Porque si alguien va a vivir el cristianismo histórico, tiene que prepararse aún a ser rechazado por los mismos miembros de esta congregación. Porque el cristianismo histórico no se puede ajustar. Es imposible que se ajuste a la conducta aún del mismo pueblo religioso evangélico. Cristianismo histórico. El cristianismo histórico propuesto por Jesús nos enseña a no hacer tesoros en la tierra, sino a hacer tesoros en los cielos. Esto no está diciendo deje de trabajar, deje de ser responsable y espere que todo le caiga del cielo. No es la enseñanza, por supuesto, sino que Jesús nos está enseñando que yo como cristiano y si voy a vivir en un cristianismo histórico, no puedo hacer de este mundo mi prioridad, no puedo hacer de mis planes, de mis riquezas y de mis negocios mi prioridad. Lo principal en mi vida es hacer tesoros en el cielo y tiene que ver con las cosas que hago y vivo ahora en Cristo para la gloria de Dios, es hacer tesoros en los cielos. Pero no es cierto que hoy más del 97% de las cosas que hacemos tiene que ver con este mundo. Abandonamos la fe, abandonamos nuestros servicios, abandonamos el consejo de Dios, abandonamos nuestras amistades en la iglesia. ¿Por qué? Porque ahora mi corazón se vuelca hacia las cosas del mundo. Por eso el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses capítulo 3 dice, poned la mira en las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Porque nuestra vida, dice el apóstol Pablo, está escondida en Cristo, en Dios. Por lo tanto, pongan la mirada hacia arriba, dejen de estar viendo el cristianismo histórico. Su corazón, toda la fuerza de su corazón está anclada y puesta hacia los cielos, no en la tierra. Porque ciertamente usted puede pasar 10 años, 20 años preparándose para algo, 20 años preparándose en una carrera, pero el día que usted se muera, ¿qué se lleva? Puedes pasar toda tu vida construyendo un imperio económico, puedes pasar toda tu vida haciendo dinero, pero le quiero preguntar en esta mañana, cuando usted muera, ¿qué tanto de esos años y de esas riquezas parten contigo a la eternidad? No es cierto que ninguna. Porque se cumple lo que dijo este hombre temeroso de Dios llamado Job: desnudo salí del vientre de mi madre y seguramente así también volveré a la eternidad sin nada. Pero el cristianismo moderno nos enseña a hacer riquezas aquí a pesar de esa forma tan tonta, y perdonen la expresión, de vivir. Cristianismo histórico. El cristianismo histórico nos enseña a no afanarnos por las cosas de este mundo, sino a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es lo primero que Jesús nos enseña, a buscar el reino de Dios por encima de todas las cosas. No dice que es lo único, pero dice que es lo que está arriba. Ese es cristianismo histórico. Es una vivencia, es una encarnación, de tal forma que cuando usted va leyendo las escrituras, usted se va a dar cuenta de que la escritura lo enseña a usted. Y permítame poner 3 ejemplos rápido y termino. Número 1, el cristianismo histórico, que es la encarnación de la enseñanza de Jesús y va contra cultura, no solamente es para una comunidad general, sino que es de una forma singular y, por ejemplo, a los padres de familia.
¿Sabía usted que el cristianismo y los que vivimos de una forma cristiana o vamos a ser cristianos, viviendo un cristianismo histórico, somos llamados a ser un padre que está por encima de la propuesta de los padres de la cultura y la sociedad? Usted va a encontrar enseñanza en la escritura de parte de los apóstoles con respecto a los padres, cómo debemos de ser los padres. Pero no solamente los padres, sino cómo deben de ser las madres. Pero también cómo deben de ser los hijos. Un hijo que no encarna la enseñanza de su maestro es un oprobio, es una pena, es un dolor, es un quebranto para la familia. ¿Por qué? Porque profesa una fe, pero vive contraria a ella. Hijos que no son afectivos, que no son agradecidos, que no son cariñosos, están violando el cristianismo histórico y están viviendo un cristianismo moderno. Pero el cristianismo histórico me llama a mí como padre a ser diferente a los demás padres de la sociedad. A no ajustarme a los demás. ¿Por qué? Porque esa formación de padres es contracultura en el cristianismo. Y es que el padre cristiano está llamado a amar los hijos, a abrazar los hijos, chinear los hijos, darles un beso a los hijos. Y no importa la edad que tengan. Aun cuando los pelos de la barba de tu hijo te piquen en los labios, estamos llamados a darle un beso, a darle un abrazo. ¿Por qué? Esto no se ve en la sociedad, porque para ahora ya eso es medio raro. Pero es medio raro para allá, pero es cristianismo. Y si vamos a encarnar esa enseñanza, entonces tiene que afectar nuestra vida como padre. El cristianismo histórico nos afecta en todo. Hijos que a veces son desleales con los padres, no son agradecidos, no son atentos, no están ahí con ellos. Si vas a ser un hijo cristiano, vas a tener que encarnar las enseñanzas de Jesús y ser un hijo atento con tus padres, obediente, amoroso, cariñoso, leal. Y si vas a ser una esposa, mejor ahí para la fiesta, porque seguro después las hermanas no me vuelven a hablar durante 15 días. Cristianismo histórico. Y solamente finalizo. Este es el cristianismo bíblico y que está motivado solo por una razón en nuestro corazón. Y es nuestra fe en Jesucristo y la motivación de mi corazón de vivir, de agradarle a Él, de servirle a Él. El cristianismo histórico se fundamenta en la enseñanza apostólica y no tiene que ver con seguir a Cristo por privilegios o por bendiciones, no. El cristianismo histórico es la decisión de aquel hombre o mujer en su corazón que ha sido alcanzado por la gracia de Dios, y el haber sido perdonado y alcanzado por esa gracia inmerecida de Dios lo hace más que suficiente para poder vivir para Dios, sea que Dios me dé o no me dé nada después de allí. Pero estoy agradecido porque Dios me salvó. Y voy a vivir para el Señor hasta el último día, porque Dios me salvó, me dio de su amor, me dio de su gracia, y eso para mí es suficiente. Si hoy me concede el carro o no me lo concede la casa o no, no hay problema, yo seguiré adelante. ¿Por qué? Porque ya estoy enriquecido con el amor de Dios. Dios me ha amado y su amor es inmerecido para mi vida. No he hecho nada digno para que Dios me ame, pero sé que a pesar de lo que soy, y aún como pastor y a pesar de lo que soy, yo sé que Dios me ama y para mí es suficiente. No necesito nada más. Cristianismo histórico. ¿Qué cristianismo estamos viviendo? Póngase de pie, por favor. A los hermanos de los almuerzos ya pueden empaquetar todo y estar listos para entregar. Cristianismo histórico. Es compromiso. Hacerlo solo. Cristianismo histórico. Es apasionante.
Por eso la ciudad de Tesalónica, cuando dijo, vinieron acá los cristianos, pensaron, van a romper nuestra sociedad. Y es que cuando encarnamos esas enseñanzas, hermanos, a cualquier lado que lleguemos, tiene que haber una ruptura en ese lugar o en esa sociedad. Cuando una mujer encarna las enseñanzas de Jesús, no necesita predicarle a su marido. La Escritura dice, por su testimonio lo puede alcanzar. Los hijos que encarnan el cristianismo histórico pueden transformar el corazón de sus padres por su conducta. Y así sucesivamente. Hoy les quiero invitar a cantar una canción. Esta canción yo creo que la trajo Colón, ¿no? Sí, o por lo menos, si no lo trajo Colón, lo trajo el primo de Colón unos años después. Esta canción me llena tanto a mí, a pesar de que ella es viejísima, pero siempre la siento y es sentida por mí. Tenía tal vez 18 años y aunque usted no lo crea, yo trabajé por mucho tiempo con niños. Aunque usted no lo crea, así como usted me ve de amargado y todo, pero yo trabajé con niños. Y trabajé con una gran población de niños. Y los misioneros a mí me enseñaron a trabajar con títeres, a dar clases con títeres. Y la primera lección que yo di en aquel tiempo, hace muchos años, fue precisamente esta: he decidido seguir a Cristo. Entonces cuando yo la canto y cuando yo la escucho, yo recuerdo aquellos años detrás de una mampara y con dos títeres casi como de 1 metro, manejando semejantes bichos ahí, semejantes chunchas. Pero yo le quiero invitar a usted a que piense en esto. Seguir a Cristo es una decisión para vivir y encarnar las enseñanzas de Jesús, que va más allá de un culto. Muchachos, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. ¿a quién va a seguir usted? He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí y el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí y el mundo atrás quedó. ¿A quién estamos siguiendo? Está ante mí y el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí y el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí y el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí y el mundo atrás quedó. Yo no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí y el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí y el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí
y el mundo atrás quedó. Yo no vuelvo atrás, 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 no vuelvo atrás. Amén. Vamos a volver a ese cristianismo. Y ese es el evangelio del que habla Pablo, no avergonzarse, porque es poder de Dios. El cristianismo histórico. Que Dios les continúe bendiciendo, hermanos. Los que tienen allí alimentos que retirar, por favor, se van en orden, manteniendo el distanciamiento. Y así, pues, una vez entregado el almuerzo, usted sale para su casita. No puede quedarse, ¿verdad?, a conversar ni a comerse los alimentos acá. Se va para su casita y allá los disfruta. Que Dios les bendiga a todos.